de que esta clase se grabe junto con su nombre completo para también tener su registro de asistencia. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué tal estuvo su Holy Week? Semana Santa se dice Holy Week. ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? What did you did? What did you do in your Holy Week? ¿Quién me dice? ¿Qué me cuentan? ¿Alguien? ¿Somebody? Bien, teacher. ¿Qué hiciste? Pues a mí me tocó trabajar. Ah, fue madre, toda la semana. Sí, señora. Ay, qué pesado. A mí también. Sí, no. Bueno, ¿qué más se le hace? Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar. Déjenme, cierro por acá esto, por aquí esto. And I find here su presentación. Ustedes son administrativo. Listo. Chicos, recuerden que, bueno, yo ya les califiqué la guía número 3 a los que ya le enviaron, entonces para que por favor revisen su nota. Yo estoy procurando leer pues lo que ustedes escriben, entonces cualquier falencia que estén teniendo, cualquier error, yo, yo estoy verificando, ¿listo? Bien. Y les escribo los comentarios y les digo como lo que tienen que mejorar. En caso de que les haya quedado bien hecho, que no tengan, digamos, dificultades gramáticas, simplemente les pongo la nota, pues porque no hay recomendaciones necesarias. Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Bien, voy a presentar mi pantalla. I'm gonna share my screen. Ay, me está entrando una llamada. Ya sigo, chicos, denme un momento. Listo. Por favor, Ah, no, no he presentado. Ya voy a compartir mi pantalla. Listo, ahora sí. Bueno, eso es administrativo. Listo. Today is 10 of April of 2021. Bien. La próxima clase vamos a estar haciendo unos ejercicios con Nearpod. Entonces, mm, si tienen la posibilidad de trabajar desde su computador, sería lo ideal porque ahí vamos a utilizar un código
y pues vamos a hacer una actividad en la que vamos a interactuar todos. En caso de que no tengan la posibilidad de usar un computador, para los que trabajan desde el celular, con ustedes, pues la aplicación o sea, les pide que la descarguen. Entonces, si llega a ser muy pesado, pues de todas formas voy a intentar hacer que la actividad pues sea en la que todos participemos. Y ahí sí les pido que pongan atención y que todos participen para que sea más dinámica y más chévere, ¿listo? Entonces, si la pueden descargar, pues sería lo ideal, ¿listo? En caso de que no, porque es que siempre es pesada, entonces en caso de que no, pues no importa, igual. Pues sepan que se llaman AirPods, ya les escribo el nombre para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bien. So, let's gonna continue. Bien, ahora, entonces la guía número 4 en el punto final nos dice que hagamos oraciones con los países. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se dicen ciertos países en inglés. ¿Listo? Como tal no cambia mucho, pero sí, pues hay ciertos cambios. ¿Listo? Bien, entonces Estados Unidos se va a decir United States. Reino Unido se va a decir United Kingdom, Brasil se dice Brasil, Australia se dice Australia, China se dice China, Francia se dice France, Canadá se dice Canada, España se dice Spain, Japón se dice Japan, India se dice India, Corea del Sur se dice South Korea, México se dice México, Alemania se dice Germany, Italia se dice Italy, Rusia se dice Russia, Arabia Saudita se dice Saudi Arabia. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta, eso también está ahí en las guías. ¿Bien? Ahora, el tema de la guía número 4 es Past Simple. ¿Listo? Vamos a tener que en Past Simple vamos a tener varias formas para hablar en pasado. Entre ellas tenemos la estructura del verbo to be en pasado y la estructura del past simple, que es cuando agregamos la terminación ed o cambiamos la estructura del verbo a el verbo en pasado. ¿Listo? También vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Listo? Si en presente utilizábamos el auxiliar que en presente simple, que era el tema que estábamos viendo. ¿Cuál era el auxiliar que estábamos utilizando, chicos? ¿Cuál? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? En pasado es did. Y en presente, ¿cuál era el auxiliar que utilizábamos para hacer negaciones e interrogaciones? ¿No? ¿No se acuerdan? El auxiliar do, el auxiliar do y das, ¿cierto? El auxiliar do y das. Ahora tenemos que en pasado también vamos a seguir utilizando ese verbo do como auxiliar, pero en pasado. El pasado de do es did. ¿Listo? Si do es hacer, entonces en pasado, ¿cómo sería did? ¿Qué significaría did en pasado? Did, chicos. Chicos, ¿están en clase? ¿Sí me están poniendo atención? ¿Están bien en el internet? Yes, teacher. Sí, profe. Entonces, did, ¿qué significaría en pasado? O sea, en español, ¿qué significa did?
Es el auxiliar de do, o sea, es el pasado de do o das. Sí, sí, está bien. Lo vamos a emplear como auxiliar, pero como verbo, ¿qué significa? Si en español en presente significa hacer, entonces en pasado Es, pues, fue o hizo. hizo, hiciste o hizo, exacto. Ujú. O hicimos, ¿sí? En pasado, did, exacto. Entonces, también, así como tú decías, va a funcionar como el auxiliar do o das en presente, pero en pasado. ¿Listo? Vamos a tener que este auxiliar no lo vamos a tener que modificar así como en el presente simple que para he, she o it sí teníamos que agregarle la es y bueno, ¿no? En pasado vamos a utilizar el auxiliar did para todo, no vamos a hacer ningún cambio. ¿Listo? Los cambios ya los vamos a hacer cuando la oración es afirmativa, pilas ahí, cuando la oración es afirmativa, vamos a modificar el verbo. ¿Listo? Van a ver verbos regulares como verbos irregulares. ¿Listo? Tenemos acá los verbos regulares. Los verbos regulares se caracterizan porque al final vamos a agregar la terminación de. ¿Listo? Es decir, vamos a agregar, por ejemplo, este es un verbo regular, agregamos la ed. Entonces es walk, me queda walked. Play, played. Like, liked. Move, moved. ¿Sí? Carry, carried. Study, studied. Plan, planned. Stop, stopped. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que le agregamos la terminación ed a los verbos regulares. Ya cuando le ponemos la terminación ed, ya el verbo nos quedó en pasado. Pero esto es solo para oraciones afirmativas. ¿Listo? Oraciones que están afirmativas, que están indicando algo que efectivamente pasó en el pasado, ¿sí? Algo verídico, algo cierto, una afirmación, pero en pasado, ¿bien? Si estamos ya hablando de en pasado, pero diciendo una negación o una pregunta, entonces el verbo no lo voy a modificar, sino lo que voy a agregar es el auxiliar did. ¿Listo? En este caso acá, como pueden ver, tengo a el auxiliar did con la contracción not, didn't work. Y el verbo me queda tal cual. Ya cuando yo tengo este auxiliar did, ya me está implicando el pasado, entonces al verbo yo no le hago nada. ¿Listo? Ni en las negativas ni en las interrogativas. Bueno, acá no hay ejemplo de interrogativa, pero en la interrogativa también voy a utilizar el auxiliar did. Creo que acá tiene que haber un ejemplo. Mira, acá. Entonces, tengo el auxiliar did como pregunta, pero el verbo me queda tal cual. Ya con este did ya me está indicando pasado, entonces al verbo no lo modifico. Solamente voy a modificar el verbo cuando la oración es afirmativa, como está acá. I started, you started, he started, she started, it started, ¿sí? Y todos me quedan tal cual, ¿sí? Acá no tengo que mirar si es tercera persona, primera persona, no. Acá simplemente es conjugar el verbo que me quede en pasado y si la oración es negativa e interrogativa, entonces agrego el auxiliar did, así. I did not, si es que quiero hacer una negación, o you did not, o he did not, o la contracción, didn't. ¿M? Y si es pregunta, siempre ya sea en pasado, presente o futuro, el auxiliar va de primeras, ¿listo? Ya sea en cualquier tiempo, el auxiliar siempre va de primeras cuando yo hago una pregunta. En presente simple, primero iba do o das, y en pasado, primero tiene que ir did. O en verbo to be, primero iba a ir verbo to be y luego ya iba al resto, ¿sí? Are you okay? Is she in her house? Are we with our parents? ¿Sí? Primero va eh, auxiliar o verbo to be para hacer preguntas. ¿Listo, chicos? Bien, entonces
Eso es una parte del verbo, perdón, del pasado, en cuanto a verbos, ¿listo? Bien, pero vamos a tener también que tenemos el verbo to be. En cuanto a verbo to be, vamos a tener que este verbo va a cambiar a pasado. En este caso, para el verbo to be, sí vamos a tener que este verbo va a cambiar de acuerdo a los pronombres, ¿listo? En presente, el verbo to be cambiaba a are, am o is, ¿cierto? En pasado va a cambiar a was o a were, ¿listo? Was va a utilizarse para los pronombres I, he, she, ate. Para los pronombres you, we y they se va a utilizar were. ¿Listo? I was, he was, she was, it was. Y para you, para we y para they se va a utilizar were. You were, we were, they were. ¿Listo? Entonces, si miremos este ejemplo, dice, I was at home yesterday. ¿Qué significaría esto en español? ¿Quién me traduce esto? I was at home yesterday. I was at home yesterday. ¿Qué significa eso en español? Si el verbo to be en español significa ser o estar, en pasado, ¿qué significaría? ¿Cuál sería la traducción? ¿Mm? ¿Quién me dice? A ver, Andrés Solarza. Profe, la verdad me corchó. A ver, te repito la pregunta, está fácil, solamente hay que poner atención, ¿sí? Dime. A ver, tenemos el verbo to be, ¿cierto? El verbo to be en Sí. presente significa ser o estar. Yo digo yo soy o yo estoy con verbo to be. En pasado, ¿qué significaría? O sea, si yo digo I was, ¿qué estaría ¿Fue o diciendo en estuvo? español? Si yo digo I was, ¿I qué es? ¿Estuvo? I, ¿qué significa I en español? ¿Yo? Exacto, yo. Y was, ¿Yo estuve? yo estuve o yo fui, ¿sí? Pero en Ajá. pasado. ¿Listo? Ok. Ahora tenemos que tener cuidado. Gracias, Andrés. Ahora tenemos que tener cuidado con que was solamente va a ir con el pronombre I, he, she e it, pero no va a ir ni con you, ni con we, ni con they. ¿Listo? Nunca voy a decir you was, ni we was, ni they was. Siempre voy a decir you were, we were y they were, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo you were students, acá está el ejemplo. You were students. ¿Qué significaría en español? A ver, Ángela María Castro. You were students. Sí, profe. ¿Qué significaría en español? You were students. Eh, la segunda oración, espera, Mira, mira el mouse, ¿sí? sí, señora. You were students. En español, ¿qué diría? Ah, You, eh, se me olvidó, profe. what is you? ¿Qué es you? ¿Ustedes? Puede No, ser usted o puede ser tú, ¿cierto? sí, señora. Y were ¿Ustedes eran estudiantes? eran o fueron o estuvieron. Sí, pero en este caso fue eran, ¿cierto? Muy bien, eran estudiantes o fueron estudiantes. Muy bien, thank you, Ángela. Eso es, ustedes fueron estudiantes o tú fuiste estudiante. Ajá, eso es. Bien, entonces, eso es en cuanto a verbo to be, ¿sí? Verbo to be, acuérdense que significa ser o estar, por lo tanto en pasado es fue o estuvo, ¿cierto? Entonces ya
lo que tienen que hacer es que tienen que tener cuidado en cuándo poner was y cuándo poner were, que eso va a depender de qué, del tipo de pronombre. ¿Bien? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Ya digamos con los otros verbos, ¿sí? Porque verbo to be es solamente para hacer o estar. Con los otros verbos vamos a tener los verbos regulares, que son los que ya vimos, que le agregamos ed al final y ya nos quedaron en pasado, pero solo para las oraciones afirmativas, porque para las negativas y para las interrogativas utilizo el auxiliar did. Negativo es did más not. Y interrogativo, el auxiliar did va a ir de primeras en la oración, ¿cierto? Hay algo más que tenemos que tener en cuenta con los otros verbos y es que también van a existir los verbos irregulares. Estos verbos irregulares se denominan así porque no van a seguir un patrón al momento de pasarlos al pasado. No hay, digamos, un patrón, una forma directa para pasarlos a pasado. Simplemente cambia su estructura, ¿sí? Entonces, miremos acá. Opciones del puntero rotular. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. Yo tengo acá mi listado de verbos, ¿sí? Estos verbos están digamos, en presente, en infinitivo, ¿sí? Y acá yo lo que tengo que hacer es unir digamos, cómo se pasa este verbo a pasado. Entonces, en este caso, a estos verbos yo no les voy a agregar una ed porque no son verbos regulares, son verbos irregulares. Tienen que cambiar algo en su estructura para pasarlos a pasado. Entonces, por ejemplo, este verbo es send. ¿Qué es send? ¿Alguien sabe qué es send? ¿No? Nobody knows what is send? Send es enviar, ¿sí? Enviar. Cuando, por ejemplo, enviamos un mensaje o enviamos un paquete, ¿sí? Send es enviar. Send. El pasado de send es sent. Por acá está. Sent con T. En este caso, cambio la D por la T. Pero no en todos los casos va a ser igual. Vamos a ver por qué. Miremos acá. Entonces, sent. Lo voy a unir con send. ¿Listo? Vamos a ver otros casos. Por ejemplo, sing. Ustedes sí saben qué es sing. ¿Qué es sing? ¿Quién me dice qué es sing? Cantar. Exacto, muy bien. Sing es cantar, ¿cierto? Entonces, el pasado de sing es sang. ¿Listo? Sang. ¿Bien? Entonces, acá, ¿qué pasó? Cambió la I por la A. ¿Ven? Y acá cambió la D por la T. Miremos este, ride. Ride es andar, como andar en bicicleta, ¿sí? Ride a bicycle. Manejar. Entonces, o ride a motorcycle, pero es más común decir ride bicycle, ¿sí? Andar en bicicleta. Entonces, ride, el pasado de ride es road. ¿Bien? Road. Y acá cambio la I por la O. Miren este, swim. ¿Qué es swim? Nadar. Nadar, muy bien. El pasado de swim es swam. Cambio la I por la A. Pero ahora miren acá, ¿hay algún patrón que me diga en qué momento, qué letra voy a cambiar? No, no lo hay. Por eso se llaman verbos irregulares, porque no están siguiendo un patrón. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar los verbos regulares a los verbos irregulares? Yo les voy a enviar ahorita al WhatsApp una lista con los verbos irregulares e irregulares en PDF. ¿Listo? Y ahí ustedes pueden ver cuáles verbos sí son regulares y cuáles verbos son irregulares. ¿Listo? Digamos que no hay manera sencilla de aprenderlo. La única forma es estudiando y haciendo los ejercicios. ¿Listo? Eso es con trabajo y esfuerzo que aprendemos esto. ¿Listo? Entonces, una recomendación que yo les puedo hacer es que impriman el PDF que yo les voy a enviar con los verbos irregulares y lo peguen en una pared en su habitación
o en una parte visible y así los repasan. Entonces todos los días ustedes miran la lista de verbos y dicen, por ejemplo, cut, 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 cut. Entonces es cortar. Pasado de cut, cut. Pero es un verbo irregular porque no le agrego ed. El pasado de cut es cut, ¿sí? No le agrego ed. Es irregular. ¿Por qué? Porque no le agrego ed. Pero yo, ¿cómo voy a saber a cuál sí y a cuál no? Tengo que estudiar. ¿Listo? No hay otra, no hay, digamos, camino fácil para eso, hay que estudiar. Bien, ya después cuando ustedes van haciendo los ejercicios y a medida de la práctica, ya después se les va a facilitar y van a ver que los verbos, hay algunos verbos que se utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, el verbo go. Go, ¿qué es? Ir, Es un verbo que se utiliza todo el tiempo. Y go, el pasado de go es went. A ver, went, acá está, went. ¿Sí? Go, went. Y ahora uno, si ven, no hay, digamos, como un patrón, no hay nada. Went no tiene una G y no tiene una O por ningún lado, pero significa fue en pasado. Go, el pasado de go es went y significa fue. ¿Bien? Entonces, esto hay que estudiarlo, no hay otra manera, ¿listo? Sí, el pasado de sí, so. ¿Bien? Como la película. So, acá está. Stand. What is a stand? Do you know? estar de pie. Estar de pie. ¿Listo? Y pasado es stood. Ay, no puedo con esto ya. Stand. Y el pasado de stand es stood. ¿Bien? Build es construir. Y el pasado de build es built. ¿Bien? Drive, manejar. Y el pasado de drive es drove. Ay, no, ya se dañó. Ay, no, no, no. Es este. Drove. Sleep es dormir. Y el pasado de sleep es. Ay, no puedo borrar. No, no puedo. Oh my gosh. A ver. Borrador. Ya. Y tú también. Ya. Ahora sí. El pasado de sleep es slept. Con T al final. Ay, ahora ya no escribe. Slept. Ya. Listo. El pasado de go ya sabemos que es went. El pasado de think es thought. Se dice thought. Thought. El pasado de write es wrote. Este está por acá arribota. Wrote. Y break es romper. Y el pasado es broke. ¿Listo? Bien. Entonces sí es importante repasar los verbos irregulares, no es como los regulares que simplemente le agrego la terminación ed, sino que sí es necesario repasar y irnos aprendiendo, ¿viste? Porque hay muchos que se usan todo el tiempo, ¿bien? Listo. Acá está el ejemplo de cómo se pueden hacer las conjugaciones. Acá está el verbo estar, en la manera afirmativa, en la manera negativa y en la manera interrogativa. Y acá hay algunos ejemplos con verbos irregulares. He drew beautiful pictures last week. Él dibujó hermosas pinturas o hermosos dibujos la semana pasada. You gave the present to your friend. Tú le diste un regalo a tu amigo. We bought a new car. Compramos un carro nuevo. He did not or didn't draw beautiful pictures last week. Él no dibujó hermosos dibujos la semana pasada. Did I learn Spanish last summer? Yo aprendí español el verano pasado. A ver, ¿quién lee estas dos últimas? Dinalit. Hi, Dinalit. How are you today? Did you guide the present to your friend?
Did you give? En este caso, if tiene, digamos, una excepción y es que no lo vamos a leer como guide, pero de hecho, o sea, si este no tuviera una excepción, lo leíste bien. Solo que este sí tiene una excepción y es que no se lee guide, sino se lee give. Pero bien, listo bien porque ya sabes que y suena como I, entonces súper. A ver, ¿quién lee el siguiente? Yo, profe. Dime. Did we buy a new car? ¿Y en español? ¿Qué significa? Eh, si nosotros compramos un carro, nosotros compramos un carro. ¿Sí? ¿Compramos un carro? Sí, es una pregunta como retórica. Bien, listo. Ahora, a ver, un ejercicio entre todos. ¿Cuáles van con was y cuáles van con were? Entonces, mi puntero, Son mi were rotero. terceras personas. Dale, dale, dale. Un momento. Entonces, it, ¿con cuál va? ¿Con was o con were? Were. Con were. No, Listo. ¿Quién me dijo? Erika, ¿cierto? Ay, ay, no, no, no. No, ¿qué hice? Ya, otra vez. Tan, 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 tan. Listo. Entonces, if, Erika me dice que va con where, y sí, efectivamente va con where. Y entonces, it con where. Listo, a ver, otra persona. Edwin Cárdenas. We, ¿va con was o con where? Edwin. 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 ¿No? Ok. Marvin. Marvin. ¿No? Bueno, Stephanie. We, ¿va con was o con where? ¿Mm? Stephanie. Oh my God, Stephanie salió. Bueno, otra vez, Andrés. We, ¿va con was o con where? We were. We were, yes. Oh my God, este no va con where, este va con was, sorry. Acá cometí un error. Este no va acá. Este va, entero, titulador. It was. ¿Listo? Pilas. It was, y ahora sí, we were. ¿Listo? We were. Ahora, you, ¿con cuál va? ¿Con was o con were, Andrés? Andrés. You were. Exacto, you were. ¿Y they? They were. Yes, exactly. Y ahora, el resto. He, you, she y I. El que quiera decirme. ¿Con was? Exacto, con was. He was. Ay, no. He was. You was. She was. And I was. ¿Listo? Bien, eso es. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a su guía. Listo, vamos a ver de qué se trata su guía. Usted es un administrativo. Apura, hija. Que le mueva, Ángela. No, no te preocupes, tranquila. Bien, entonces, ¿de qué se trata la guía número 4? De Guide Number 4.
Bueno, recuerden que cambié de número, tuve que cambiar de número, entonces este es mi nuevo número, lo tienen ahí en su guía para que lo actualicen en sus contactos o pues para que me hablen si necesitan algo o tienen alguna duda, ¿listo? Esta guía está para entregar para el 19 de abril, ¿listo? 19 of April, ¿listo? Bien, entonces esta guía es de Past Simple. ¿Listo? Entonces acá al inicio pues nos da algunos ejemplos de past simple, nos dice para qué sirve. Acá dice, last week we traveled to Canada. ¿Listo? La semana pasada viajamos a Canadá. ¿Listo? Entonces todos vamos a hacer un ejemplo de a donde hayamos viajado en algún momento. Si fueron hace 2 años, si fueron hace 1 año, si fueron el mes pasado, si fueron en la Semana Santa, en la Holy Week. En a donde hayan ido, listo, vamos a hacer una oración utilizando el past simple. ¿Listo? Travel es viajar. Este verbo es un verbo regular, por lo tanto, solamente agregamos la terminación ed al final y tenemos que duplicar la consonante porque este es una excepción que tiene el pasado, ¿listo? Digamos, lo complicado del inglés no es tanto aprender a entenderlo, sino la gramática. Es lo más complicado, ¿listo? Bien, entonces yo voy a comenzar, voy a hacer un ejemplo con una oración de donde yo haya viajado, con el verbo travel, pero en pasado. Entonces a ver, I traveled to, a ver, Fomeke is a town in Cundinamarca. I traveled to Fomeke 2 years ago. ¿Listo? Years ago. Yo viajé a Fomeke 2 años antes. ¿Listo? Vamos a tener, chicos, por favor, pongan atención acá. Déjenme les agrando un poquito esto. Vamos a tener que tenemos ciertas expresiones que me van a indicar el pasado. ¿Listo? Puede ser yesterday. ¿Qué significa yesterday? ¿Alguien sabe qué significa yesterday? Ayer. Ayer, muy bien. Yesterday. Podemos decir last. Last me va a indicar pasado. Entonces podemos decir last year, el año pasado. Las holidays, las vacaciones pasadas. Podemos decir last, the last night, la noche pasada, the last week, la semana pasada, week es semana, the last month, el mes pasado, podemos decir the last hour, la última hora, o podemos utilizar el término ago, que significa antes. Entonces, pues en mi caso yo dije 2 years ago, 2 años antes. Ago hace referencia a antes. O before, que también significa antes, ¿listo? Before significa antes y after significa después, ¿sí? Tienen que tener cuidado con esos significados porque before, pues es una palabra larga que significa antes y antes es una palabra corta. Pero after es una palabra corta que significa después y después es una palabra larga, ¿listo? Entonces no vayan a confundir ni before con after, ¿listo? Porque before es antes y after es después, ¿listo? Como acuérdense siempre por esa palabra after party, el after party. After significa después y party significa fiesta. Entonces es después de la fiesta donde van a pasarla, ¿sí? A amanecer, básicamente. Sí, after party. Bien. Entonces, estas son algunas, digamos, algunos términos que podemos utilizar para dar cuenta de algo que ya pasó. Bien. Para denotar que pasó ayer, pasó hace 1 hora, pasó hace 1 minuto, pasó el año pasado, ¿sí?
Listo, entonces ahora sí, leo sus oraciones. A ver, ¿qué han escrito? No han escrito nada. Tienen que utilizar con el verbo travel, decir a dónde fueron y hace cuánto fueron. ¿Sí? Yo dije, I traveled to Fomeque 2 years ago. Yo viajé a Fomeque 2 años antes. Ahora ustedes, where did you go? ¿A dónde fueron? Cuéntenme, los leo. A ver, guys, rápido. What happened with you? Today you are lazy. Están perezosos. ¿Qué pasó? No me hablan, no me dices nada. You are lazy today. Hmm? No, nobody. Oh my God, nobody. Nobody wants to write anything. ¿Qué pasó, chicos? Bueno, dejemos esto ahí en stand-by, pero espero que les vaya bien en el taller. Listo, seguimos. Bueno, acá hay más ejemplos, nos explica lo que es el verbo to be, nos dice los verbos regulares e irregulares, lo que ya vimos. Acá hay un link donde pues también pueden encontrar un listado de los verbos irregulares, sin embargo yo les voy a enviar el PDF. Acá también está, digamos, un ejemplo de verbo regular y verbo irregular. Recuerden que si yo pongo el auxiliar tanto en la estructura negativa como interrogativa, yo ya no tengo que alterar el verbo, solamente altero el verbo en la estructura afirmativa. ¿Bien? Viaje a fomentar hace 2 años. No, Edwin, lo que tienes que hacer es una oración en inglés utilizando el verbo travel, que significa viajar, pero en pasado, y decir a dónde fuiste y hace cuánto fuiste, pero en inglés. ¿Listo? Bien. Ah, ya, profe. Pues yo lo traducía lo que está ahorita, o sea, Pero Fomeque es un pueblito que hay en Cundinamarca, ¿listo? No es fomentar. Listo. Entonces acá tengo también el ejemplo de verbo to be, pero en pasado. ¿Listo? Was y were, eso está en la guía. ¿Bien? Listo. Entonces la actividad dice, lea atentamente el siguiente texto y responda a las siguientes preguntas. Mary Smith worked all day from morning to night. Bueno, tienen que leer todo esto y luego tienen que decir si es falso o verdadero. ¿Listo? El segundo punto es, escribe al frente de cada verbo el verbo en pasado. Entonces, begin, el pasado de begin es began. El pasado de clean es, cleaned. Es decir, acá tenemos tanto verbos regulares como verbos irregulares. ¿Listo? Ahora, fly. El pasado de fly es flew. ¿Esto qué es? ¿Un verbo regular o un verbo irregular? ¿Quién me dice? ¿Irregular? Ay, sí responden, ¿no? Ay, porque está fácil. A ver, voy. No, más bien este. Work it. ¿Verbo regular o irregular? ¿Regular? Regular. Muy bien. Thank you, Dinah. Me gusta que participe. Gracias. ¿Listo? Bien. El tercero nos dice, escribe 10 oraciones empleando los verbos en pasado mencionados anteriormente. Ay, perdón, anteriormente. Entonces, lo que tienen que hacer acá es hacer el ejercicio que no quisieron hacer ahorita. Es decir, escribir 10 oraciones utilizando estos verbos, ¿sí? En pasado. Entonces, por ejemplo, con drive. My father, I don't know, my father drove, no sé, 4,000 kilometers the last summer. Last summer. Summer, ¿qué es? Do you know what is summer? Eso ya lo vimos. Summer, verano. ¿Listo? My father drove
4,000 kilómetros de la summer. Mi papá manejó 4,000 kilómetros el verano pasado. Que me estoy comiendo las tres. Bien. El cuarto nos dice, completa la oración en pasado. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos que hacer es cambiar este verbo a pasado. Puede ser tanto un verbo regular como irregular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Mirando la tablita. ¿Listo? Es necesario que miren la tablita, que la estudien, si pueden la impriman y la pongan en un lugar donde puedan repasar. ¿Listo? Este nos dice, elige la opción correcta. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es elegir cuál sería la conjugación correcta, pero en este caso es con verbo to be. Entonces, acá dice, there puede ser are, were o was 50 people at the party last Friday. En español, ¿qué sería? There. Entonces, there es una especie de conector para dar cuenta de una cantidad. ¿Listo? Entonces, there, ¿qué sería? There were, there was o there are. ¿Mm? Para decir hay o hubo, para eso se utiliza there. ¿Listo? Si decimos there are, estaríamos diciendo hay. Pero si utilizamos there was o there were, estaríamos diciendo hubieron. Pero there was o there were van a depender de qué? Del significado de la oración. Dice there 50 people at the party last Friday. 50 personas en la fiesta el viernes pasado. ¿Cuál sería? ¿Were o was? Stephanie, ¿cuál sería? ¿Were o was? Para este punto. El que tú creas, no te preocupes si te queda mal. ¿Cuál dirías tú, Stephanie? Si no te sirve el micrófono, te leo. Stephanie. ¿Cuál sería? Bueno, ¿quién me dice? El que quiera. ¿Ninguno me quiere decir? ¿Muy difícil? No, está fácil. Yo sé que saben. Inténtenlo. Por lo menos inténtenlo. Den una respuesta. Quien quiera. Guys. Profear, A ver. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo? ¿Qué pena? Stephanie. Ah, Stephanie. Bien. Pues no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en pasado. ¿Listo? Pasado. Entonces, are es presente. Por lo tanto, este se quita. Are no va. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en pasado. Lo que nos queda entonces es were y was. Was lo vamos a utilizar para qué pronombres? Para el pronombre I, he, she, it, ¿cierto? Y were va a ser para los pronombres we, you y they, ¿cierto? Esta oración, ¿hacia qué pronombre me está diciendo de qué? O sea, está hablando de nosotros, de ellos, de ustedes, de Ustedes. mí, de ustedes, ¿sí? O más bien de ellos. Está hablando más bien de ellos. They. Por lo tanto, they, ¿cuál sería la conjugación para they? Was o were. ¿Se acuerdan que ahorita hicimos unos monachitos? ¿Que they con cuál fue? Was Ajá. con were. Claro, oh my God, they fue con were. Entonces, they were. Acá entonces sería they were. Por lo tanto, la respuesta es were. There were 50 people at the party last Friday. Hubieron 50 personas en la fiesta el viernes pasado. ¿Listo? Y así con los otros. Miremos qué más. El sexto nos dice, dibuja la acción correspondiente a cada verbo. Oh my God, yo sé que no les gusta dibujar. La teacher sí es cansona. Oh my God, I'm sorry for you guys. El 7 nos dice,
ver el siguiente video. Teniendo en cuenta los verbos mostrados en el video, elige 10 verbos y realiza 10 oraciones usando past simple. Oh my God. Past simple and past simple and past simple. El 8 dice, escribe la diferencia entre present continuous, past simple y verbo to be. Oh my God. Acá hay un error, porque acá no es present continuous, sino es present simple. ¿Listo? Me disculpo, fue un error de redacción. Es present simple, porque es lo que ya vimos. Ya vimos present simple, ya vimos verbo to be y past simple. ¿Listo? Entonces acá tienen que decir cuál es la diferencia entre los tiempos gramaticales que ya vimos. ¿Bien? ¿Para qué se utiliza cada uno? ¿Bien? Y el 9 nos dice, realiza 5 oraciones con 5 países en inglés con verbo to be. Y pues acá tenemos los países que vimos al inicio de la clase. Entonces eligen 5 y hacen 5 oraciones con esos países que tengan pasado. ¿Listo? Así que a escribir en pasado y a aprendernos verbos regulares e irregulares. ¿Bien? Y pues eso es todo por hoy, chicos. Thank you for your attendance. ¿Listo? Ok, ya sí me había escrito Stephanie. Bien, cualquier duda que tengan, nos quedan 4 minuticos, así que pues por favor díganme si no entendieron algo, les explico en estos 4 minuticos. ¿Listo? No se les olvide, was, were, ed para afirmativas o se cambia el verbo y did para preguntas y negaciones. ¿Listo? Entonces, pues no hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios, no participaron hoy, muy poquito participaron, muy mal. Entonces, nada, chicos, nos vemos el próximo sábado. Bueno, nos escuchamos. Espero que participen más. Cualquier duda que tengan me dicen. Ya saben que cambié de número. And this is all for today. Thank you, guys. Bye, bye. Gracias, profe. Bye. Bueno. Gracias, profe. Buenas Chao, profe, gracias.